Hola gente, ¿cómo están? Voy a hablar algo diferente en el video de hoy, algo que es diferente a todo lo que he subido hasta ahora en mi canal. No se trata específicamente sobre la consola de la que voy a hablar, sino más bien de mi historia, de cómo fue tenerla. Bueno, como ven ya estamos en Navidad, acá podemos ver el árbol. Este es el momento en el cual se estarán preguntando, ¿quién es la única persona que le pone aviones a su arbolito? Obvio Caderita, ¿no? Y acá una decoración, una cortina de color roja, mi color favorito. Voy a empezar diciéndoles que fue la peor compra que tuve en mi vida. Casi al final del ciclo de vida de la consola, del 2015 al 2016. Estoy hablando de tiempos en los cuales yo podía haber iniciado mi transición, pero mi obsesión con esta fucking consola hizo que hasta eso se postergara, imagínense. Había empezado a informarles sobre esa consola, que es lo que era, ya que siempre jugué en emuladores y me sentía bien pobre. Y como mis amigos en esos tiempos tenían consolas Play 3 y 4, yo quería hacerla diferente, la única y detergente como siempre. Y bueno, también era para compartir la consola con ellos, ya que existían las mismas consolas. Yo tenía mi consola diferente y vamos a poder jugar más juegos todavía. ¿No es algo beneficioso acaso? No puedo creer que al tiempo que estoy grabando este video ya hayan pasado 11 años de lanzamiento de esa consola. Todo lo que les estoy contando fue cuando llevaba recién 2-3 años de lanzamiento. Pero debí haber pensado en la situación que vivía mi familia, la cual es bastante paranoica. Y pensaban que cualquier persona que yo llevara a mi casa iba a robar o a romper cosas, manipularme psicológicamente para que yo no decidiera invitar a nadie. En eso yo tenía 14 años y los 15 y ahí empecé a trabajar por mi cuenta. Pues sí, yo no soy anti para la gente, o sea, yo trabajé en un momento aunque no parezca. La intención era trabajar para comprarme la consola con mi propio ingreso. Acá en Argentina todo llega al triple del precio original. Mis padres se enojaban cada vez que le pedía cosas y me decían que era el último que me compraban. A mí tampoco me gusta pedir cosas, yo no pido ni la hora a la gente. Trato de calcular el movimiento de las estrellas o la posición del sol y calcular la sombra y ver la fecha en que estamos para no pedir la hora. O si no, cuando paso por un restaurante o una estación de servicio, miro hacia adentro para ver qué hora marca el Smart TV que tienen ahí adentro. Como apenas llegué a juntar el 20% de lo que valía la consola, apenas me alcanzó para comprar juegos y los amigos, las figuritas que eran de este tamaño, que fueron una locura. O sea, es como que hasta a mí me terminó afectando eso, que me terminé comprando 4, o sea, imagínense la locura que yo tenía de ese momento. Y había tomado una decisión inteligente. Había comprado los amigos mucho antes que la consola porque sabía que se iban a agotar enseguida, iban a volar. En esos tiempos la economía del país no estaba tan mal y llegué a juntar mucha plata en ese trabajo que lo que hacía era vender nueces. O sea, imagínense, vendiendo nueces me compré 2 juegos de Wii U y 2 amigos y un control. Pero bueno, aunque todo parece que está todo ok, que los amigos, que la consola, fue un error gastarme todo eso en algo que no se vea que va a tener obsolescencia programada. En vez de tener una adolescencia normal como el resto de la gente, lo que hacía yo era refugiarme en los videojuegos. En vez de gastarme la plata en jueguitos, pude haberlo utilizado para comprarme ropa, para comprarme zapatos, para comprarme maquillaje. O sea, bueno, es que en ese tiempo yo lo deseaba así porque tampoco es que sabía mucho que era ser una persona trans. Pero bueno, solo pensaba en comprar la maldita consola. Al final de 2016 fue cuando me terminé rindiendo. En vez de trabajar para comprarme la consola, ya que se habían agotado las nueces para vender, decidí hacer lo que nunca quise hacer en ese año, y la verdad que a mí me sigue dando mucha vergüenza haber hecho eso, y es pedirle plata a mis viejos. ¿Qué creían que Adelita empezó a salir de noche para conseguir la consola? No, olvídense. Pero bueno, terminaron accediendo después de una discusión sobre qué era lo último que me compraban y me dieron el dinero. En esos tiempos solo 2 tiendas vendían la consola, ya que la tenían publicada en sus páginas, pero vos preguntabas si tenían stock y no había en ninguna de las 2 tiendas. Te decían que estaban demoradas, te decían que las tenían pedidos pero que no sabían cuándo iban a llegar. Podía haberla comprado usada, pero yo la quería nueva en esos tiempos. Hoy en día no sé si deben vender Wii U nuevas y las ahí deben estar carísimas, más de 2 millones de pesos quizás. Pero bueno, la que yo tenía la terminé usando, no la dejé guardada ahí. Eran tiempos muy desesperantes, ya que estuve esperando durante todas las vacaciones del 2016 al 2017
2017 para encontrar a alguien que vendiera la consola, ya que ninguna de las tiendas la vendían y me decían siempre lo mismo. Y otras estaban carísimas, más de 15.000 pesos. Pude haber utilizado ese dinero inteligentemente, hubiera hecho mi habitación en esos tiempos y listo, me hubiera costado menos transicionar. Solo pensaba en la maldita fucking consola. Y decidí buscar por Mercado Libre y es un lugar el cual yo no había buscado, hasta que de casualidad encontré una persona que las vendía por su cuenta, que importaba las Wii U y las vendía a un precio bastante bueno a comparación de lo que me decían otras tiendas. Por lo que pasé mi número de una manera bastante disimulada para que Mercado Libre no me borre el comentario. Me envió un mensaje de texto y ahí coordinamos. Y bueno, finalmente pude obtener mi Wii U, así que me sentía toda una ganadora. Tengo una consola única de la octava generación, pasaba su personalidad en la consola. Ahora estoy vestida con los colores de la consola, o sea, la del Mario Kart 8 era roja y negra la caja. Y las sombras de color celestito, como el logo de la Wii U. Y bueno, cuando estaba yendo para mi casa estuve muy desesperada por querer encender la Wii U. Disfruté al máximo los 3 títulos que tenían, que era el Smash, el Mario Kart, el Kirby de la Wii U. Y era toda alegría, felicidad, todo el día jugando la Wii U día y noche, hasta que empezó a pasar algo. Me pasé el Kirby por completo, no al 100%. El Mario Kart ya había desbloqueado todas las pistas y el Minecraft todos los personajes, y me vino como un vacío en ese momento. La sensación era como, ¿en serio hice todo esto? Y bueno, ¿qué pasaba en el entorno escolar, que es donde yo compartía mis intereses, mi gusto por las consolas? Compartíamos entre todos los gustos por los juegos. En lugar de decirme mi círculo de amigos, qué bueno que conseguiste la consola, ahora vamos a poder jugar más juegos, ahora tenemos alguien que tiene otro tipo de juegos. No pasó nada de eso. Empezaron a burlarse de mí por tener una consola sin gráficos. Escuchen la semejante idiotez que decían. Es imposible que algo no tenga gráficos. Este video que están viendo ahora tiene gráficos. Pero bueno, ese era el argumento que decían. Igual de inteligente que ellos, obviamente. A ellos les importaba un bledo mis argumentos, que me torturaban psicológicamente por tener una consola que ellos no tenían. O quizás debe ser envidia que yo la tenía y ellos no. Pero lo que más bronca me generaba era que le daban la razón a alguien solo por ser ese alguien el que se burlaba de mí, pero que después cuando estaba conmigo decía que la consola no era mala, que era buena. También decían que les gustaría jugarla. Era un comportamiento bastante similar al que tienen los homofóbicos cuando al final terminan sintiendo atracción hacia su mismo género. Y bueno, tuve que soportar durante todo ese año el bullying hacia mí por tener la Wii U, porque no quería estar sola, porque si estaba sola me terminaba haciendo bullying el resto del grupo. Por lo menos estos idiotas que se burlaban de mí por la consola a mí no me pegaban, pero estos otros innombrables sí que lo hacían. Pero bueno, mientras pasaba toda esa mierda, lo que hacía yo en mi casa fue instalarle el Homebrew Launcher al canal de Wii, porque era retrocompatible y ahí podía jugar juegos de Wii que nunca había jugado. Nunca podía instalarme juegos de Wii, solo juegos de WiiWare. Hasta que en el 2018 me compré el Zelda para Wii U. Fue así la manera en la cual lo conseguí. Fui a esa tienda que había preguntado si vendía la Wii U pero que no la vendían, y me iba a ir con la intención de comprar tarjetas de eShop, pero no vendían en ese momento. Y el juego que yo quería jugar era el Splatoon. Aunque yo no había jugado nunca un juego de Zelda completos, decidí comprármelo por curiosidad. O sea, creo que fue para mí una de las mejores compras que tuve. Y bueno, también me había comprado mi primer televisor por mi cuenta, que era un televisor CRT de 14 pulgadas, o sea, no era un Smart de 55 pulgadas. No se veía tan bien, se veía bastante pixelado. Al menos tengo mi propia tele donde yo puedo jugar mis juegos, eso está bastante bien. La Wii U emitía la señal por AB de manera nativa, o sea, no necesitaba un convertidor. Pude disfrutar un poco más la Wii U en ese año, ya que fue el año más agitado que tuve. No podía dormir de corrido, ya que tenía que bajar mi cama y subirla de nuevo todas las noches. Si quería jugar a algo, encendía la Wii U y listo. Lo que hacía era cuando llegaba de mi casa y tenía que ir a ese programa o pasantía o curso que hacía después del colegio, que era un día a la semana, jugaba 2 horas a la Wii U y después me iba, lo cual era bastante conveniente. Hasta que después terminé el secundario y ahí en ese entonces decidí instalar emuladores en la Wii U para ver qué onda, porque ya tenía instalado emuladores en el celular y en la PC, así que quería instalar en la Wii U para ver qué onda, cómo se ve, cómo se jugará. Y así fue, me instalé emulador de NES, Super Nintendo. Había empezado a utilizar más seguido en ese entonces la Wii U para ver videos de YouTube.
ya que se podía, tenía esa opción. O sea, imagínense, con el tabletomando podía ver los videos ahí o los podía ver en el Smart. También había redescubierto que se podía utilizar un emulador de GameCube en la Wii U, en el canal Homebrew de Wii, y ahí me puse a jugar el Smash, el Mario Kart, el Mario Sunshine de GameCube. Empezó a dar como una segunda vida a la Wii U, porque podía jugar todos esos juegos además de usar solo el navegador. Lo malo y que no me gustaba tanto era que no dejaba un registro de horas utilizadas el canal de Wii, y parecía que no usaba nunca la consola. Y bueno, fue el periodo que más usé la Wii U casi todos los días para jugar los juegos de GameCube, y se veían bastante bien en un televisor CRT. Tuve la posibilidad de jugar el Smash Melee en un CRT en el último trimestre del 2019. Fue cuando empecé a trabajar en la carpintería y yo no tenía tiempo para casi nada. Empecé a dejar un poco de lado la Wii U, y cuando llegaba el fin de semana me concentraba más en ver videos, hacer cosas más sencillas, porque me cansaba tanto ese trabajo que no me daba para jugar. Me iba a hacer una vez por toda mi propia habitación, y el dormitorio para mí es algo que debe ser tan privado como el baño para mí. Y cuando ya vi que estaban empezando a cerrar cosas, que la gente ya andaba con barbijo, pero todavía no era cuarentena estricta, ahí fue cuando me apuré para comprar un motherboard para mi actual PC, que es donde hago los videos. Y ese fue el principio del fin de la Wii U, ya que pasaba mucho tiempo en la PC haciendo lo que quería hacer. Tenía más libertades que en una consola. Podía ver los videos de YouTube a 720p 60. En la Wii U solo podía verlos a 30. O también editar videos, y eran muchas cosas que no se podían hacer en la Wii U. Aunque suene quizás un poco cruel, empecé a sentir que la Wii U me estorbaba. La batería del tabletomando se descargaba con mucha facilidad. El lector de discos hacía bastante ruido. No es que estaba rota, pero sí hacía bastante ruido. Solo la usaba para los juegos de GameCube muy de vez en cuando. En toda la fucking cuarentena habrán sido menos de 10 veces que habré tocado la Wii U para jugar juegos de la Wii U. Tampoco me quedaba tiempo para utilizar la Wii U porque estaba construyendo la habitación. Algo que hice mientras tenía la Wii U fue que una vez llevé a la casa de alguien mi propia consola para poder jugar el Smash y Mario Kart y los juegos de GameCube. La traté de consola portátil porque me la llevé literalmente en una mochila, en la cual le había puesto mucho peso intencionalmente, porque si me la querían robar, la persona que se iba a llevar la consola iba a tardar mucho en caminar. Yo le podía empujar el pie, hacer que se caiga y agarrar los golpes. O sea, no voy a poder llevar la consola tan fácilmente, porque eso pesaba como 20 kilos aproximadamente la mochila con las cosas extras y la Wii U. Esa fue la única experiencia que tuve jugando la Wii U con alguien que era un amigo. Aunque pasaron cosas, y bueno, por esa razón, nada, después cada quien por su camino. A finales del 2020 empecé a vender cosas, entre ellas muchos accesorios que tenía de la Wii U. Yo quería comprarme ropa, quería comprarme maquillaje. Tenía que sacar plata de un lado ya que no estaba trabajando. Qué difícil conseguir un trabajo siendo chica trans. También tenía la consola muchos días sin usarla y se me estaba llenando de polvo. El botón de L se quedaba pulsado. Se estaba llenando mucho de polvo la pantalla y se empezaba a rayar. Cuando agarrabas el lapicito en el tabletomando no marcaba. Bueno, no quería que se arruinen mis manos. Además, en el transformador tenía como pelado el cable y yo no quería que se rompiera eso, ni se mojara, ni se oxidara, y me terminara quedando inservible en mis manos la consola. Además, la plata la necesitaba con mucha urgencia, ya que tuve que utilizarla para pagar uno de los análisis para empezar la terapia de reemplazo hormonal, poniendo al fin a esa etapa que duró unos 4 años, las cuales tuvo sus cosas buenas como sus cosas malas. Viendo los problemas que tenía ya, quizás era recomendable que a mí no se me destruyan mis manos y quede inservible y no valiendo nada, que otra persona se haga cargo de la consola. Toda esa plata podía haberlo utilizado para invertir en mi transición, tener mi propio espacio, en tener mi ropa. Es un video con un final un tanto triste, muchas situaciones en las que la plata se requiere urgentemente y bueno, no se pueden tener lujos, no se pueden tener cosas acumulando polvo que después se arruinen y que después terminen quedando inservibles. Si el video te gustó, por favor dale like, compartir y suscríbete. Comenta, sígueme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.